Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. ¿Existe el crimen perfecto? Me refiero a aquel que sea tan cuidado y planeado por el criminal, sin que deje una sola pista o huella que lo implique, y que ponga tanto a detectives como policía de cabeza sin tener una sola idea de quién lo cometió. Pues existen crímenes que ciertamente no han podido ser resueltos por las vías convencionales. Pero también es cierto que existen varias alternativas que tanto fiscales como jueces y detectives se niegan a reconocer. Vías que utilizan sistemas fuera de este mundo y bajo los cuales el crimen perfecto no existe. Pues por más cuidadoso que sea, ningún criminal está exento de ser reconocido e incriminado. Los videntes, psíquicos y parapsicólogos han sido piezas fundamentales en algunos de los casos criminales más espantosos de la historia, y en los cuales la falta de pistas y pruebas han provocado que sean prácticamente imposibles de resolver. Hoy te quiero contar la historia antes de dormir del terrible caso de Laura Bejerly, una joven que en 1978 desapareció sin dejar rastro. Un caso que una médium resolvió casi de inmediato, pero que sin embargo a la policía de California le tomaría 29 años aclarar. Intentaremos responder a preguntas como: ¿cómo un médium usa sus habilidades para hablar con los espíritus que alguna vez fueron personas involucradas en un terrible crimen? ¿Y por qué en algunos casos la policía y las leyes se niegan a admitir que una persona con poderes sobrenaturales sea más capaz que ellos para resolver un caso criminal? Bienvenido a tu podcast favorito. No olvides usar audífonos a un volumen moderado. Te invito a apagar las luces y cerrar los ojos y dejarte llevar por la siguiente historia. La campana de los Altos High School en California anunciaba la hora de la salida. Los pasillos de la escuela rápidamente se atiborraron de estudiantes inquietos y rebeldes. Laura Bejerly, de 17 años, metió sus cosas en su mochila, se levantó de su silla y se dirigió a la salida tan pronto como pudo, mientras la maestra de ciencias daba las últimas indicaciones. No olviden tener su proyecto listo para la siguiente semana. Recuerden que se calificará por igual a todo el equipo, así que es muy importante que todos participen. Al oír esto, Laura volteó de inmediato para ver a su compañera de proyecto y mejor amiga, Mary Creasy. Se acerca a ella y le dice: Mary, ¿te parece si nos vemos hoy por la tarde para trabajar en el proyecto? Por favor, quiero estar lejos de mi casa. Me es imposible tolerar un segundo más a mis papás. Estoy harta, lo sabes. Mary respondió: claro, amiga, a las 5 está bien. Está perfecto, ahí te veré. Laura salió de su salón y justo afuera ya la esperaba Scott, su novio. Justo al salir, Scott la tomó muy violentamente por el brazo. Laura hizo una exclamación de dolor y le dijo: ¿qué te pasa, idiota? ¡Suéltame! ¡O voy a gritar! Scott solo le dijo: tenemos una plática pendiente. Tenemos que resolver, ya sabes qué. Lo siento, tengo tarea y estaré en la casa de Mary toda la tarde. Si quieres te llamo por la noche y podemos hablar. A las 10 en punto y ni un minuto más, ¿me entiendes? Scott por fin la soltó y Laura se fue a casa. Mientras subía al autobús no pudo evitar ponerse a pensar en todo. Había días que lo único que quería era tomar una mochila y huir tan lejos como pudiera. Laura era una joven muy hermosa. Sus calificaciones eran muy buenas y además le encantaba verse bien. Ropa a la moda y joyas eran dos elementos que jamás faltaban en ella.
Pero la relación con Scott y las constantes discusiones con sus padres la volvían loca. Ya no lo podía soportar más. Había intentado escaparse en 6 ocasiones, pero de alguna forma u otra siempre volvía. La conciencia y la idea de abandonar a su mejor amiga no la dejaban. El autobús frenó, la puerta se abrió y Laura, después de soltar un profundo suspiro, se encaminó al infierno que llamaba hogar. Sacó las llaves de su mochila y tan pronto como abrió la puerta, sus padres ya la esperaban. Aquella situación de la que hablaba Scott, ese asunto pendiente que debían resolver, se trataba de una pelea que tuvieron en una fiesta a la que los padres de Laura no le habían dejado ir. El rumor de la pelea entre Scott y Laura había llegado hasta los oídos del profesor de matemáticas del grupo de Laura, quien había decidido notificar a los padres de Laura sobre lo violenta y tormentosa que era su relación con Scott. Sus padres, claro, no sabían que Laura había ido a la fiesta, y al enterarse habían decidido hablar con ella para que por fin dejara su rebeldía a un lado. Esa tarde los gritos y la discusión entre Laura y sus padres fue tan intensa que en un momento, con lágrimas en los ojos, ella tomó la decisión. Esta será la definitiva. Tomó una mochila pequeña, metió algo de ropa, por supuesto sus joyas y maquillaje, y mientras sus padres aún gritaban, salió dando un fuerte portazo en dirección a la casa de Mary. Al salir de su casa, Mary se encontró con el rostro de Laura hundido en llanto. Por supuesto, le invitó a pasar, y en lugar de hacer el proyecto de ciencias pasaron varias horas hablando. Mary intentaba a toda costa convencerla de no huir, de volver a la casa de sus padres. Mary sabía perfectamente que desde que Scott era su novio, la personalidad de Laura había cambiado significativamente. Mary sentía un gran descontento hacia Scott. Sabía que el tipo estaba metido en cosas turbias y que además tenía una influencia muy negativa en Laura, razón por la cual ella constantemente desobedecía a sus padres y se metía en muchos problemas. Esa tarde, afortunadamente, Mary convenció a Laura de 2 cosas. La primera, no fugarse, y la segunda, terminar con Scott. Laura por fin se convenció que quizá la raíz de todos sus problemas era precisamente él, y que lo mejor sería por fin terminar su relación. Al llegar de nuevo a su casa, Laura subió las escaleras para entrar en su cuarto, y tan pronto como entró, el teléfono comenzó a sonar. Laura sabía que era él. Nadie más la llamaría tan tarde, así que tomó el teléfono y contestó. ¿Sí? ¿Laura Bayerly? Soy yo, Scott. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar. Lo que sucedió la otra noche en la fiesta fue un error. Ella era quien me coqueteaba a mí. De verdad, Laura, entre yo y Cristal no hay absolutamente nada. Y además, no quise empujarte, pero el enojo me ganó. Entiéndelo. Tienes razón. Tenemos que hablar, Scott. Esto ya no está bien. No está funcionando para mí y, para serte sincera, creo que lo mejor sería que termináramos. ¿De qué diablos estás hablando, Laura? ¿Estás loca? No vamos a terminar. Es más, quiero proponerte algo. Hay que fugarnos juntos. ¿Qué? Estás loco, Scott. No me iré contigo. Mientras hablaban por el teléfono, la madre de Laura estaba con la oreja pegada en la puerta de la chica, escuchando parte de la conversación. Aquella noche, Laura y Scott hablaron por cerca de 4 horas. Laura se mantuvo en lo dicho y terminó con él. Aunque llorando, por fin pudo dormir tranquila, esperando que a partir de ese momento sus problemas poco a poco mejoraran. Su madre se sentía orgullosa de su hija, quien a pesar de las manipulaciones de Scott, mantuvo su postura. Así que sabiendo lo mal que se sentiría al día después, organizó un día de spa y compras con ella para animarla. Esperó hasta las 2 de la tarde para subir al coche y manejar hasta la escuela de Laura. El tráfico de California era horrible a esa hora.
pero por fin, después de casi 45 minutos, llegó a la escuela. Se detuvo y esperó por otros 15 minutos, pero Laura no salía. Bajó del coche para ir por ella, pero al llegar al salón, la maestra de ciencias le dio 2 noticias que la preocuparon bastante. Laura no había entregado su proyecto y solo había estado presente en la primera clase, después de la cual salió del salón y jamás regresó. Su madre, muy inquieta, comenzó a sentir que algo no andaba bien. Llamó a Mary, la mejor amiga, la cual no sabía absolutamente nada sobre Laura. Así que tomó una decisión muy acertada, si me lo preguntas: dar aviso a la policía de inmediato. Al llamar al departamento de policía, recibió esa respuesta que tanto temía. Ya que Laura tenía antecedentes de haberse fugado en al menos 6 ocasiones, la policía no podía hacer nada hasta que pasaran 48 horas como mínimo. La desesperación de su madre aumentaba cada vez más hasta que a Mary se le ocurrió una idea. Una idea un tanto extraña y radical. Pero Mary le propuso a la madre de Laura que hablaran con una medium. Una medium que ella conocía y que además ya había resuelto varios casos criminales y había colaborado de forma muy cercana con la policía y el FBI. Para la madre de Laura, esta era una idea muy poco atractiva, pero su desesperación y la postura de la policía la hicieron aceptar tener una cita con Annette. Es así como en marzo de 1978, la madre de Laura entrega una foto de su hija a la medium Annette. Y con una sesión que está grabada, la medium dice lo que ve. A continuación quiero que prestes mucha atención y te tomes unos minutos para escuchar de la voz de la medium qué fue lo que vio mientras sostenía la foto de Laura Bejerly. It feels that way. Oh my God. It feels that way. Oh my God. I'm not getting any impulses of life here. She's very cold. Annette había dicho: no percibo ningún signo vital de Laura. Solo veo que está en un bosque. Se bajó de un coche y estaba discutiendo con un chico. Además, sin ningún tipo de información previa, Annette había dicho que percibía un nombre. Ese nombre era Scott. Y finalmente, Annette dijo algo escalofriante: el cuerpo de tu hija será encontrado por 2 excursionistas. Para la madre de Laura, esto fue definitivo para presionar a la policía, que aún con esta información se negaba a tomar las declaraciones de una medium como prueba suficiente para iniciar una investigación formal por asesinato. No había ninguna prueba contra Scott, que además tenía una coartada, y ellos seguían pensando que Laura simplemente se había fugado. Los padres de la chica presionaron tanto a la policía, quienes finalmente accedieron a realizar una búsqueda en el área descrita por la medium. Pero no encontraron absolutamente nada. Tuvieron que pasar 29 años para que en el año 2007 2 excursionistas encontraran huesos humanos. Eran los restos de Laura Bejerly. La autopsia jamás fue revelada, pero la policía decidió tomar cartas en el asunto y tomar las palabras de aquella medium más en serio. Cerca de la localización de los huesos de Laura, había una pequeña propiedad que estaba a nombre de nada más y nada menos que un tío de Scott. La policía decidió, con esta pequeña prueba, solicitar una orden de cateo para Scott, que ahora vivía en Colorado. Y finalmente, entre las cosas de Scott, había una pequeña caja. Dentro de esta caja había un recorte de periódico de 1978 con la noticia de la desaparición de Laura. Y además, dentro de esta pequeña caja, también encontraron un anillo y 2 pulseras.
De inmediato, tanto los padres de Laura como su mejor amiga Mary, que nunca dejó de buscarla, identificaron las joyas. Pertenecían a Laura Bejerly. Después de 30 años, Scott fue acusado formalmente de asesinato involuntario y condenado a solo 2 años de prisión. Finalmente, la historia de Laura Bejerly fue por fin esclarecida. Aquella mañana, después de terminar con Scott, Laura asistió a clases como de costumbre. Estaba triste pero emocionada por iniciar una nueva etapa en su vida. Tan emocionada que después de la primera clase Laura habló con un chico que desde hacía mucho tiempo le gustaba. Scott la vio hablando con él y, lleno de rabia, la confrontó. Laura decidió irse de la escuela para evitar hablar con él. La vieron en la calle pidiendo un ride y fue el mismo Scott quien la levantó nuevamente en el coche de su tío Carl. Condujo hasta su propiedad, una pequeña cabaña que Scott frecuentaba muchísimo. Siguió un camino hasta adentrarse en el bosque, mientras él y Laura continuaban discutiendo. Como era costumbre, Scott perdió los estribos y golpeó a Laura, provocando su muerte. Llevó el cuerpo aún más profundo en el bosque, le quitó sus joyas que conservó y finalmente ideó una coartada. Un crimen casi perfecto. Para terminar, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que las autoridades y leyes deberían considerar a los parapsicólogos y médiums más seriamente en las investigaciones de crímenes sin resolver, en los que tengan muy pocas pruebas y evidencias? ¿O crees que esto solo entorpecería las investigaciones? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres saber más sobre cómo un medium es capaz de sentir y contactar a personas involucradas en un crimen, no te pierdas el episodio número 11 del podcast, en el que platiqué con una medium real. Natalia Gill me contó todo sobre los mediums que ayudan a resolver asesinatos. Si este video te gustó, por favor no olvides compartirlo y suscribirte al canal. Además, hazme un gran favor y activa las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Nos vemos la próxima historia antes de dormir.